Gloria a Dios. Y en esta mañana tan bonita, Dios nos va a permitir estudiar acerca de un personaje de la Biblia que tal vez muchos hemos escuchado, muchos hemos estudiado, y es un profeta. Y este profeta tiene una cualidad y fue catalogado como el profeta llorón. ¿De quién estamos hablando, iglesia? De Jeremías, así es, uno de los hombres de Dios que más mostró su sensibilidad, su parte humana, su vulnerabilidad ante Dios. Sabes, este libro, digámoslo para colocarlo un poquito en contexto de lo que estaba pasando el pueblo de Israel, en los tiempos de Jeremías, cuando Dios levanta a este profeta para que le hable al pueblo de Israel, era el momento en el que el pueblo de Israel estaba más alejado de Dios. Su corazón estaba frío, cerrado, hermético, no entraba la palabra de Dios. Y Dios había levantado muchos profetas antes de Jeremías, pero la palabra entraba por un oído y salía por el otro. Y yo se los voy a contar a manera de experiencia. Hay veces en las que sé que las personas que predican también lo han sentido, lo han vivido, que uno está hablando la palabra de Dios y se siente como que rebota, como que no entra. Y es ese momento en el que yo le digo: yo, Señor, eres tú, no son mis palabras, eres tú. Abre esos corazones que tal vez están encapsulados, que han colocado una barrera y que la palabra de Dios no entra. Y muchas personas pueden decir: yo no sentí nada en la iglesia, es que seguramente fue que no se movió el Espíritu Santo. Pero no depende del Espíritu Santo, depende de nosotros, cómo recibimos la palabra. Y eso le pasaba en ese momento al pueblo de Israel. Estaba demasiado duro de corazón. Y Jeremías, Dios lo llama para dar una palabra de exhortación. Y claro, aún más, si hay un pueblo que está reacio a escuchar la palabra de Dios, de pronto puede que escuche que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a multiplicar, que Dios le va a dar casa, carro, beca y que se le va a llevar todas las enfermedades. Pero Jeremías no fue levantado para eso. Jeremías fue levantado para decirle al pueblo: arrepiéntase. ¿Y a quién le va a gustar que le digan eso? Y el pueblo estaba herméticamente cerrado. Y Dios levanta a Jeremías. Jeremías empieza a dar una palabra de exhortación, de conciencia, para que el pueblo de Israel volviera su mirada a Dios. Pero ellos estaban fríos. Y aún los sacerdotes, los servidores, decían: esta palabra no es de Dios. Y hay un sacerdote en específico que se llama Pasur. Y vamos a ir ahí al capítulo 20 de Jeremías. Cuando usted lo tenga ahí en sus pantallas, yo se lo voy a ir contando. Jeremías 20 relata la historia en la que Pasur, un sacerdote del pueblo de Israel, manda a que a Jeremías se le castigue por dar la palabra de Dios. ¿Usted se imagina que él se está exponiendo solamente a hacer la voluntad de Dios y a ser obediente y dar una palabra, y que por eso, en vez de recibir una recompensa, reciba un castigo? Y Pasur dice: mándenlo a ser azotado. Y sabe, según la ley mosaica, el número de azotes eran 40. Y él fue azotado 40 latigazos. Había dos formas: con vara o con látigo. Y después de eso lo mandaron a la cárcel, al cepo, que era el más vergonzoso, porque era colocar sus manos y su cuello en un pedazo de madera, y él quedaba inmóvil, no se podía tocar. Recordemos que lo acababan de palear, que uno está adolorido, pero él, por obedecer la palabra de Dios, en vez de recibir una recompensa, recibió un castigo por parte de uno de los sacerdotes. Pero ¿sabes qué es lo más osado de Jeremías? Que aún en ese momento, cuando él fue liberado a la mañana siguiente, hay un versículo que me dejó así como que: ay, Jesús.
Y es que ahí mismo en el versículo 20, si ustedes pueden colocarlo, capítulo, ya les voy a decir el versículo. Gloria a Dios. Bueno, no lo encuentro. Pero Jeremías le dice a Pasur que aunque él haya sido latigado, que aunque él haya sido castigado, que él no va a callar su boca, que él va a seguir predicando la palabra de Dios, que él va a seguir dando la palabra de profecía que Dios había mandado en ese momento para el pueblo de Israel. Y aunque podríamos decir, wow, Jeremías fue muy valiente, hasta se le levantó al sacerdote, no le importó y él defendió lo que Dios le había dicho, fue uno de los profetas que más padeció, que más sufría, que más se contradecía aún en sus versículos. Había un momento en el que podía decir, Jehová, me va a librar de esto, pero luego decía, prefiero morirme. Fue uno de los profetas que más en sus versículos tuvo momentos o episodios de depresión. Y era porque el momento en el que él estaba viviendo era sentir que uno le habla literalmente a una piedra, que no hay ninguna recepción, que uno siente que las palabras se las está llevando el viento. Y él aún con todo y eso siguió predicando la palabra de Dios. Y hay algo que yo lo interpretaba de esta forma, y es que muchos de nosotros pasamos por episodios difíciles en nuestra vida. Y uno asume como cristiano que venir a la iglesia, recibir una palabra, que Dios te hable, es sinónimo de que yo salí de acá y yo voy así de manera ascendente, todo viento en popa. No, yo salí de la iglesia y ahora sí, nada me detiene. Pero muchas veces salir de la iglesia, aunque la palabra haya sido la más poderosa, aunque Dios te haya hablado aún con nombre propio, no es sinónimo de llegar a la casa y decir, yo no quiero continuar. No. Sentir que llegaste a la casa y el problema que había se triplicó, se multiplicó, y que aunque saliste de la iglesia súper motivado y con una fe que mueve montañas, llegar a la casa y sentirte que no quieres hacer absolutamente nada, que no quieres continuar y que quieres abandonar el propósito que Dios te ha dado. ¿Puede pasar? ¿Hace que tu fe sea menos? No. Muestra lo vulnerable y lo humanos que somos. Ser cristiano no es sinónimo de que siempre vamos a estar sonriendo y con la mente positiva y no, es que nada me afecta. Y aunque obvio nos aferramos a la palabra de Dios y nos aferramos a creer que Dios va a hacer cosas especiales en nuestra vida, que tal vez el momento que estamos pasando es solo eso, un momento que es temporal. Pero no quiere decir que entonces nos debemos demostrar siempre como con una máscara y que somos indestructibles y que nada nos afecta, porque es una mentira. Todos acá tenemos un corazón, todos acá tenemos sentimientos, todos acá nos vemos afectados por cosas que pasan externas o aún internamente en nuestras vidas. Entonces no podemos pretender que aunque recibamos una palabra y aunque Dios nos aliente, no lleguen los días difíciles, no seamos afectados por eso que tal vez fue una situación familiar, económica, de salud, en tu trabajo, cualquier cosa. Y eso fue lo que mostró Jeremías. Pero ¿sabes lo bonito de la vida de Jeremías? Que nunca se rindió. Con sus quejas, con sus lamentos, con las miles de veces que lloró delante de la presencia de Dios, pero siguió avanzando en el propósito que Dios tenía para él. No se detuvo en ningún momento. Aunque hay versículos tan fuertes como el que les estoy diciendo, de que él mismo escribió, prefiero morirme, pero siguió delante de la presencia de Dios, no se rindió. Y es que lo bonito es que Él siempre entra contigo, independientemente de la temporada que estés viviendo, sea para celebrar,
sea para festejar una victoria o sea para llorar contigo y ser tu soporte, Dios siempre entra contigo. Él no te abandona. Así como no abandonó a Jeremías aún en medio del azote, Él siempre estuvo con él. Y mira lo que dice Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. La obediencia siempre va a valer más que la comodidad. A veces uno puede decir, ay, pero ¿para qué te vas a comprometer a servir? Usted así está bien. Se va a poner más cargas usted que vive bien ocupado. No, deje así. Dios igual conoce tu corazón. Mentira del diablo. Dios conoce tu corazón y por eso es que es capaz de demandarte lo que te está pidiendo, porque sabe que tú puedes. Pero muchos de nosotros preferimos la comodidad antes que ser obedientes a Dios. A nadie le va a gustar tener que pararse aquí a decir arrepiéntase porque su pecado lo va a condenar. Arrepiéntase porque usted está haciendo algo mal hecho. Jeremías le tocó exponer esa cara a un pueblo que estaba totalmente reacio, que no quería escuchar la palabra de Dios. Pero aún así él prefirió incomodarse para poder obedecer a Dios. Y Dios no le prometió a Jeremías ausencia de problemas en ningún momento. Solamente le prometió que su presencia estaría en cada uno de ellos. Episodios difíciles todos vamos a tener, y eso es como el continuo crecimiento de la vida. Es como una montaña rusa, unas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Hay momentos de escasez, hay momentos de abundancia, hay momentos de felicidad. Habrá momentos en los que también vamos a llorar, pero lo que Dios ha prometido es que todos los días Él va a estar con nosotros y que no nos va a abandonar. Jeremías tenía temor. Ese es el momento en el que más vemos la mano de Dios. Cuando estamos en momentos de miedo, de temor, de inseguridad. Dice Jeremías 1:6: Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy muy joven. Cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, así como muchos hombres de la Biblia, estaba muy joven. Y saber el contexto de lo que está viviendo el pueblo de Israel y saber la gran responsabilidad que él iba a tener como profeta de guiar a ese pueblo, era un motivo de tener miedo. Y él se escudó en el hecho de decir: yo soy muy niño, yo soy muy joven. ¿Cómo voy a dar una palabra a este pueblo que está tan duro? Es fácil tener miedo y es algo totalmente normal. Cuando uno tiene su primer día de escuela, su primer día de trabajo, es normal que uno sienta como nervios, como miedo, como sentirse inseguro, no conocer a nadie, llegar a un lugar totalmente desconocido, empezar nuevas experiencias. Obvio que da miedo. Eso es normal. Pero Dios va a estar contigo aún en medio de ese momento de inseguridad. Porque si Dios permitió que llegases a ese lugar, si Dios abrió esa puerta, es porque Él sabe que tienes la capacidad de hacerlo. Muchas veces Dios en su palabra está siendo tan sincero contigo que Él sabe lo especial que eres, que Él sabe las capacidades que tiene, pero hay alguien que aún no se ha dado cuenta de eso. Ese alguien eres tú. Tú mismo retrasas el proceso de Dios porque no eres capaz de confiar que puedes hacerlo. Cuando yo empecé en el equipo de la alabanza, yo empecé muy peladita y empecé en el piano. Toqué piano por mucho tiempo, solo piano, en otro ministerio donde estaba. Y ese fue mi zona de confort, porque ahí nadie te está como viendo directamente. Entonces tú estás tocando, estás adorando, estás cómodo sirviendo a Dios. Para mí era fácil. Pero luego llegó el momento de llegar a este lugar
Y al principio, obviamente, pues empecé ahí, en el piano, en el lugar que me da seguridad. Pero luego de un tiempo, a veces Dios permite que se abra la necesidad porque uno no es capaz de lanzarse al vacío y decir, yo canto. No, uno como que se retiene. Recuerden, uno siempre le va a dar miedo a hacer algo por primera vez, es normal. Pero entonces Dios permite que se abra la necesidad y que se quede como que el puesto vacío. Y Dios te diga, necesitamos llenarlo, Gina. Necesitamos que canten. Y así como ese TikTok que a veces ustedes han visto de levanten sus ojos y abran sus manos, muy probablemente así lo hice yo la primera vez, con muchos nervios, sintiendo que Dios no me iba a respaldar. Pero luego es algo de lo que yo más amo hacer para Dios. Pero claro, la primera vez nunca va a ser fácil. Los que son papás primerizos saben que es como un reto, uno todo lo ve desconocido. Uno todo lo siente nuevo, uno se siente inexperto, no sabe si está haciendo las cosas bien o mal. Pero en ese temor, lo más importante es que nunca, pero nunca te detengas. Gina, pero es que a mí me da mucho miedo, el miedo paraliza. Pero cuando tú recuerdas que Dios está contigo, aún en medio del temor, tú le puedes decir, sabes, no es que no lo vaya a hacer, pero lo voy a hacer con ti miedo, pero no me voy a rendir. Recuerda que ese es el título de la prédica. Él siempre entra contigo, con temor, con inseguridad, pero Él va de tu mano. Él te está diciendo, tranquila, yo sé que te sientes nerviosa, nervioso, pero avanza. No te frenes por el miedo. Si muchas de las personas que son exitosas actualmente, que tienen marcas reconocidas, si hubiesen frenado por tener miedo la primera vez, no hubiésemos visto los carros, los celulares, la tecnología que tenemos hoy. Pero hubo alguien que se atrevió. Hubo alguien que dijo, yo asumo el reto. Sé un Jeremías que aunque tengas 1000 excusas por delante, no sé, tengo miedo, yo no soy capaz, puedas decir, voy de la mano de Dios, voy para adelante, no me voy a frenar. Dios no ha llamado a cobardes, Dios no ha llamado a débiles. Y aunque es de humano sentirte esa inseguridad, no dejes que eso te estanque. No dejes que eso te frene a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. No dejes que eso limite lo que Dios ya trazó en tu vida. Porque si Él permitió que se abriese esa puerta es porque tú eres capaz de hacerlo. Tú eres capaz. Y lo he visto en mi vida muchas veces. Este es un ejemplo, pero en varias ocasiones en mi vida yo he sentido mucha inseguridad de hacer las cosas y me he querido como que frenar y retroceder un poquito, pero Dios me ha dicho, ¿quién te abrió la puerta, Gina? ¿Acaso fue el hombre? ¿Acaso fue el hombre el que te puso ahí en el lugar donde estás? ¿En la empresa donde estás? ¿En el negocio que tienes hoy día? ¿En la universidad donde estás? No, fue Dios. Entonces, con miedo y todo, hágalo. No te rindas, no te detengas, no dejas que el miedo sea un enemigo del propósito de Dios. Cambia esos, no puedo, no soy suficiente, no tengo fuerzas, y recuerda que Dios es tu fortaleza. Cada vez que llegue un pensamiento a decirte, tú no puedes, tú vas a recordar Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llegue un pensamiento de, es que tú eres débil, tú no vas a ser capaz, recuérdale a tu mente que en la palabra de Dios dice que Él se fortalece en medio de ¿qué? De mis fortalezas, no, de mis debilidades, de mis puntos flacos, débiles, de los que tal vez uno se avergüenza. Ahí Dios se va a glorificar. Es cambiar el no tengo fuerzas por saber que el que renueva tus fuerzas es Dios. Cuando nosotros cambiamos la mente y le decimos, Señor, aunque tenga miedo, yo quiero avanzar, Dios va a traer esas palabras a tu mente y te va a recordar
que es Él quien va delante de ti. Dios está con nosotros en medio de la oposición. Jeremías fue criticado, fue rechazado aún por los sacerdotes, por el pueblo. Nadie quería escuchar las palabras de exhortación que traía Jeremías. Pero aunque él con su corazón quería servirle a Dios, muchas veces sintió como que había una oposición que no lo dejaba avanzar. Y que aunque él quería servirle, y que aunque él quería hacer las cosas bien, había algo contrario. Había una oposición. Pero mira lo que le dijo Dios en Jeremías 1:19. Pelearán contra ti. Eso es fijo, iglesia. Cuando Dios nos empieza a subir, cuando Dios permite que a ti te vaya bien en el trabajo, que el negocio vaya bien, siempre va a haber alguien que se quiera oponer. Siempre va a existir el que quiera hacer una oposición. Pero Dios es claro en su palabra y dice: pelearán contra ti, en Jeremías 1:19. Pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios te quiere recordar esta mañana que aunque se levante Reimundo y todo el mundo, perdóneme la expresión, si tenemos a Dios, basta y sobra. El mundo actual te dice: no, hay que hacer contactos. Para que a usted le vaya bien, haga contactos. Usted sabe, es mejor tener plata, amigos, que plata. Eso usted tiene que caiga en gracia, encaje. Porque ese es el sistema al que vemos, ¿verdad? Gente, millones de personas que buscan una aprobación en redes sociales para sentirse aceptados. Gente que monta miles de estados creyendo que solamente por tener un like o una aprobación quiere decir que lo que estás haciendo está bien. Pero Dios nos está llamando a ir en contra de la corriente. Y aunque todos se te quieran oponer, y aunque todos estén hablando de que, uy, no, ¿cómo se le ocurre a Gina seguir con eso? Pero es que ¿cómo se le ocurre? Pero es que ¿quién le dio esa idea a esa muchacha? Si Dios lo prometió, pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque es el Señor el que va a estar contigo. Es Dios el que va a estar contigo caminando paso a paso en ese proyecto, en esa meta, en ese sueño personal que tú tengas. No podemos dejar que el tema de las críticas, que el tema de la murmuración, que el tema de que es que yo escuché que Peranito le dijo a Fultanito que estaban hablando de mí. Iglesia, siempre lo he pensado así: al árbol que más fruto da es el que le tiran más piedra. No se deje, porque si Dios lo llamó, Dios lo ha capacitado, Dios está trabajando en el proceso, pero obvio que siempre van a venir los Zambalás y los Tobías a querer decir: eso no se te va a dar, quita ese negocio, está perdiendo plata, deje esa carrera, sí, esa carrera no da plata hoy en día, estudie otra cosa. Pero es que si Dios lo colocó en tu corazón, es que no importa lo que diga el hombre. Muchos de nosotros nos dejamos guiar por el que dirán. Muchos de nosotros nos dejamos apabullir, nos dejamos como que los ánimos se nos coloquen por el piso solamente porque alguien dijo, solamente porque alguien comentó, porque escuchaste un comentario entre tu familia. Pero Dios está siendo claro: así se levante el que se levante, yo estoy contigo, yo soy el que peleo a tu favor. Hágalo con miedo, pero hágalo, con críticas, pero hágalo. No dejes que el propósito que Dios ha trazado contigo se vea afectado por factores externos, porque Dios no ha llamado a gente cobarde. Nuevamente lo repito, Dios necesita que tú te empoderes, que tú te creas lo que estás viviendo en Dios. Y aunque parezca muy loco, no dejes de seguir luchando, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado un sueño, un propósito. Nosotros no estamos acá solo
por llenar puestos. Y aunque puede sonar la frase de cajón, Dios siempre te va a traer con una razón especial a la iglesia. Vea, esta puede ser la frase que todo predicador use, pero es que es la verdad más absoluta. Él no permite que tú llegues solo como porque, hoy es domingo, porque es que yo soy cristiano, entonces voy a la iglesia. No, todos los días, estas oportunidades que Dios permite que tengas de venir, escuchar una palabra, recibir algo de parte de Dios, Él hizo un todo para que tú pudieses llegar. Uno puede que lo vea como que solo me levanté, me cambié y llegué. No, pero Dios hizo muchas cosas para que pudieras estar acá. Así que valora el hecho de que Dios te haya escogido, el hecho de que Dios haya puesto un propósito en ti, y no dejes que nada ni nadie retrase lo que Dios quiere con tu vida. Esto es muy sencillo, iglesia. Aunque usted sienta que los factores externos, que aunque usted sienta que la crítica, la murmuración o el proceso que usted está viviendo se lo está comiendo, se lo está ahogando, usted no deje de creer en Dios. Yo creo que si nosotros hacemos un listado de todos los héroes de la fe que hay en la Biblia, todos tuvieron que pasar momentos de miedo, de murmuración, de tristeza, de desánimo. O sea, es que no hay ninguno en la Biblia que diga, no, ese hombre todo le salió súper bien. Si usted se pone a ver un recuento de los hombres de la fe en la Biblia y mujeres, todos pasaron por un sub y baja, momentos de debilidad y pecado, momentos de prueba, momentos de pérdida, momentos de ser criticados. Pero lo bonito que nos enseña la palabra de Dios es que ninguno de ellos se rindió, ninguno de ellos desistió, avanzaron con luchas, con dificultades, pero avanzaron. ¿Qué pasó en la vida de José? En Génesis 39:21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Yo le pregunto, ¿José estaba en un buen momento? ¿José se sentía pleno en ese momento? No, estaba en la cárcel. Nadie se va a sentir feliz en la cárcel. Pero la palabra de Dios es clara. El Señor estaba con él y le mostró ¿qué? Su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Imagínense, en el momento más hostil de la vida, Dios permite que florezcas. Dios estuvo con Elías en la cueva. A ver cuántos han estudiado Biblia. ¿Qué estaba haciendo Elías en la cueva? ¿Se fue de camping? ¿Quería ir a vivir una experiencia salvaje en la selva así apartado? No, estaba huyendo. Tenía miedo de una mujer. Estaba huyendo. Pero aún en medio de la cueva, mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Muchos de nosotros queremos o tenemos el pensamiento que tenía el pueblo de Dios cuando llegó Jesús, que llegase el que los iba a liberar con espada y que matara a todo el mundo, tipo película de Matrix, y que ¡juas! Llegó Jesús y látigo. Pero la palabra de Dios dice que Él no estaba en el fuego, que Él entró a la cueva para mostrarle a Elías que estaba con Él. Pero ¿cómo entró? Como un silbo apacible y delicado, suavecito. Dios no tiene que demostrarte que Él es Dios, porque ya Él es Dios. Muchos de nosotros queremos que Él omita las pruebas o que entre como todo un redentor a salvarnos. Pero Él sutilmente va a permitir que tú pases tu periodo de prueba y que lo puedas alcanzar. Dios no está interesado en omitir partes de tu vida. No es como de que saltémonos o dele velocidad por 2 y que esto pase rápido. No, esto no es YouTube, que usted le puede dar ahí por 2 o en WhatsApp, que si le van a decir hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, eso no pasa en la vida real. No está la opción de adelantar, no está la opción de hacerlo más rápido.
como un silbo apacible estuvo Jehová en la cueva. En el momento en el que él tenía más miedo, él estaba huyendo. Pero wow, Elías el hombre de Dios, sí, Elías el hombre de Dios. Es que todos podemos tener un momento de debilidad. Es que todos podemos tener un momento de vulnerabilidad en donde te muestres indefenso delante de la presencia de Dios. Pero ahí en el silbo apacible, Dios le hizo saber a Elías que estaba con él, que no lo iba a abandonar. Muchos de nosotros podemos pensar, ay, es que yo siento como que Dios me está dejando a un lado. Y tal vez como uno sabe internamente que ha cometido errores, uno tiende a sentirse inmerecedor de la presencia de Dios en su vida. Uno tiende a sentir que no merece nada de lo que le está pasando, que Dios es demasiado bueno y que nosotros somos demasiado infieles con Él. Porque todos sabemos lo que hemos cometido. A veces a mí me parece chistoso cuando oramos, Señor, perdónanos de todo pecado consciente e inconsciente, y yo me quedo pensando, inconsciente, de pronto para un niño, pero yo creo que acá ninguno de nosotros va a pecar inconscientemente. Ya todos hemos conocido la verdad. Pero aún así, aunque hayas tenido fallas, aunque te hayas equivocado, Dios va a volver a recordarte. Ejemplos todos los que quieran en la Biblia. Yo acá puedo seguir, mira, también tengo el ejemplo de Daniel en la fosa de los leones. Dice Daniel 6:22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Él estaba en un escenario bonito, no, ya sabemos que estaba a punto de ser devorado por leones. Era un hombre de Dios. Y yo le pregunto, ¿Daniel estaba haciendo algo malo? Todo lo contrario, Daniel se estaba apartando para Dios. Decidió no contaminarse con la comida del rey. Él estaba buscando el propósito de Dios. Él estaba buscando agradar a Dios, vivir en santidad, tratar de apartarse de cosas que le estaban siendo tal vez una mala influencia. Él estaba tratando de hacer todo para cada día hacer la voluntad de Dios. Pero aún así fue lanzado con los leones. Y Dios le dijo: Daniel, yo no puedo omitir esto, porque es que Dios necesita que a través de tu vida, a través de tus circunstancias, se muestre la gloria de Dios. Él no dejó que fuera devorado por leones, pero cerró la boca de los leones. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3:25. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo 4 si solamente era Sadrach, Mesach y Abednego? Pero yo veo 4 hombres. Dios envió el ángel de Jehová para que estuviera con ellos 3 en medio del horno de fuego. Dice la palabra de Dios que ni siquiera su ropa olía a quemado. ¿Cómo es posible eso? Ninguno de ellos se quiso detener. Ninguno de ellos se dejó llevar por el miedo, por el no puedo, por la inseguridad. No, todos fueron para adelante. Con dificultades, sí, claro. Y tal vez en su pensamiento estaba: pues Señor, aquí vamos. Si tú no haces nada para que el fuego no nos queme, moriremos en tu presencia. Si tú no haces nada para que el león no me coma, pues moriré en tu presencia. Pero no me voy a detener. No voy a dejar el propósito de Dios a medias. No voy a dejar las tareas que Dios me entregó a medias, tiradas. Iglesias, es una de las mayores fallas que como pueblo cristiano tenemos, el creer que como la misericordia y la gracia de Dios es tan grande, yo puedo ir dejando mis compromisos tirados sin ningún tipo de consecuencias. Y es que Dios no está llamando a personas solamente para: no, hágale. Como el cristiano todo lo quiere fácil, regalado, de milagro de parte de Dios. No, estos hombres de Dios no les tocó fácil. ¿Qué te hace creer que entonces
Todo tiene que llegar como del cielo. ¿Por qué somos a veces tan débiles y desistimos tan fácil del propósito de Dios? Iglesia, yo veo miles de ejemplos de disciplina, de constancia, de perseverancia afuera de la iglesia y yo me quedo así. ¡Wow! Mi esposo y yo estamos viendo una serie y es de doctores y a nosotros el tema del ejercicio, malitos, me cuesta muchísimo. Y entonces ayer veíamos un capítulo y la doctora tenía unas jornadas súper extensas de trabajo. Y a las 5 de la mañana usted veía a esa mujer por allá trotando y yo estaría, pero durmiendo de lo lindo. Porque es tan fácil que uno a veces diga, no, es que porque tiene mucho tiempo. No, pues si es que ya no hace nada en la casa. No, pues si es que ni trabaja, pues así muy fácil. Pero estamos hablando de una doctora que tenía jornadas extensísimas, poquitas horas de sueño, pero su persistencia, su disciplina, su constancia. Y a nosotros como líderes, a nosotros como servidores, se nos dice que el servicio es a las 10 de la mañana, llegamos a las 10:30 y no importa. A mí nadie me va a echar, a mí nadie me va a mandar una nota en el cuaderno porque el hijo llegó tarde al colegio, no importa. ¿Qué pasa? Eso hace parte del propósito, eso hace parte de seguir constantes. Uy, Señor, con todo y el cansancio, tú me llamaste. Yo quiero servirte con excelencia, yo quiero hacerlo con perfección para ti. Heme aquí, Señor. Y si tengo que poner 4 y 5 y 6 alarmas, aquí estoy, Dios. No quiero dejar las cosas tiradas a media. Porque ¿cuántos quieren que Dios los bendiga a medias? Ay, Señor, yo te pedí un carro, pero me hice un carro. Yo te pedí una moto, pero me hice una moto. ¿Verdad? Usted no quiere eso. Usted le pide a Dios en grande y quiere que Dios lo bendiga en grande. Pero Dios también está demandando de tu parte. ¿Qué diría Jeremías después de ser latigado? No. Tras de que yo estoy haciendo las cosas bien, mi salvación está asegurada. Si el pueblo de Israel no quiere escuchar a Dios, pues que no lo escuche. Yo me voy. Pero aún así él continuó. Y yo creo que por eso era su momento de debilidad, de depresión, en el que se tiraba al piso y decía, Señor, es que yo prefiero hasta morirme, yo no quiero seguir haciendo esto. Pero con todo y eso, seguía en el propósito de Dios, seguía avanzando con luchas, con debilidades, aún sin ganas, pero seguía avanzando. Iglesia, no podemos pretender que Dios nos coloque los escenarios así como color de rosa, como en película de Disney, porque no es así. Dios quiere levantar una iglesia fortalecida. Dios quiere bendecir a alguien que esté listo. Y las pruebas son parte de tu entrenamiento, de tu preparación. Sabes, en el momento de más prueba, en el momento de más presión, es donde sale a relucir realmente lo que eres. Usted puede pensar, ay no, pero esa muchacha tan tranquilita, se ve que es toda tranquila, toda amable. Espérate que tenga un momento de prueba para tú realmente conocer el carácter de una persona. Porque está sacando tal vez lo peor de ti. Pero Dios necesita que tú pases por esos periodos de preparación para que estés listo. Número 3, Dios está con nosotros aun cuando nadie más nos comprende. Jeremías fue llamado el profeta llorón porque sufrió muchísimo emocionalmente. Yo creo que esa es de las pruebas más difíciles que uno puede vivir, procesos emocionales. Siempre lo he dicho, el dinero va y viene. Pero cuando hay algo que no puede sanarse o curarse solamente con algo material, siento que es de las pruebas más complicadas que como hijos de Dios pasamos. Cuando son procesos emocionales, cuando son procesos internos que así tú estés ganando bien, no te sientes satisfecho. Que así tú tengas salud, no hay una paz verdadera en tu corazón. Son procesos emocionales que solamente Dios los puede sanar.
Son pruebas que solamente en Dios puedes superar. Hombres y mujeres que han quedado cargados, que han quedado marcados por algo que vivieron hace años, pero que aún no han podido superar, y que eso hace que frenes tu caminar en Dios. Eso hace que te detengas. Eso hace que tu proceso se retrase. Recuerda, Dios anhela que tú seas prosperado, pero lo primero que Él anhela es que prospere tu alma. Las bendiciones económicas, lo material es la añadidura, pero lo principal es tu alma. Que tú estés listo, lista. Yo, como les decía, con miedo, con temor, con inseguridad, pero convencido de que voy hacia adelante, voy hacia la meta, a mi ritmo, pasito a pasito, pero no voy a dejar tirado el propósito que Dios ya marcó para mi vida. Aunque nadie más comprenda lo que yo estoy viviendo, aunque ni siquiera sea capaz de describirle con palabras a alguien cómo me siento por dentro, avanza. Siempre lo he dicho, el mejor momento para adorar a Dios es cuando las cosas están saliendo mal. Es la alabanza más genuina, más pura que sale de un corazón. Cuando tú realmente entiendes que venga lo que venga, pase lo que pase, yo no me voy a alejar de Dios. Esa puede ser la seguridad más grande que tú tengas en tu vida. Yo el día de mañana no sé, ninguno de nosotros tiene la vida, ni el trabajo, ni la salud comprada. Pero lo que sí tengo claro es que Dios está conmigo. Y que si el día de mañana tengo que decir que Dios está conmigo en medio de mi enfermedad, lo tengo a Él, lo tengo todo. Aunque nadie comprenda el propósito, aunque nadie comprenda el proceso, Dios demanda de ti que continúes, que sigas avanzando, que no te detengas. Él anhela ver corazones que aún en medio del dolor, que aún en medio del sacrificio, pueden decir: Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Si me toca los 40 latigazos, cuenta conmigo. Tal vez te sientas solo. Dios muchas veces va a permanecer en silencios prolongados. Habrá días en los que tú sientas que la presencia de Dios como que se fue. Como que uno ora y no encuentra como esa recepción. Hay días en los que uno va a orar y créanme, va a sentir que nadie lo está escuchando. Eso hace parte del proceso. Los silencios de Dios no quieren decir ausencia de Dios. Pero Él necesita obrar, así como el silbo apacible. Tal vez no haya que hacer mucha bulla. Los frutos van a hablar por ti mismo. Y cuando tú puedas ser testigo de lo que Dios hizo en tu vida, tú vas a poder entender y decir: wow, ya sé por qué Dios guardó silencio en mi vida. Ya sé que era lo que estaba pasando, aunque yo estaba pensando que estaba solo, sola. Era el momento en el que Dios estaba trabajando a mi favor. Tal vez nadie más pueda entenderlo, pero uno tiene la convicción, eso es como así, directico, del cielo contigo, de que Dios está ahí. La presencia de Dios nos da esperanza. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dios no ha perdido el control de tu historia. Sigue caminando, sigue avanzando, sigue esforzándote. Oblígate a ti mismo a levantarte. Señor, aunque esté débil, aunque no quiera, aunque no tenga ganas, aunque me esté ganando el desánimo, me voy a levantar, voy a avanzar. No voy a dejar de buscarte, Señor Jesús. No me voy a rendir. Y yo quiero que me coloquen un versículo ahí en pantalla que les mandé en una imagen, que cuando yo lo leía, yo volvía y lo leía y yo: Dios, gracias. Gracias por recordarme todos los días que yo no estoy sola, que si el proceso se hace difícil,
Él está ahí. Mira cómo dice, Dios te lo quiere leer una vez más. Yo estaré contigo y no te abandonaré. ¿Hasta cuándo? Hasta cumplir todo, no un pedacito, no. Todo lo que he prometido, te cuidaré a donde quiera que vayas. Dios está interesado en que tú llegues a la meta, en que tú cumplas el camino. Él no te va a abandonar hasta ver tu versión mejorada. Él no te va a abandonar hasta que tú cumplas el 100% de las asignaciones que Él te entregó. No es como que mire a ver cómo se desenvuelve. No, Dios es tan divino que Él te va a acompañar en el proceso, que Él va a estar contigo, y dice que además de que va a estar contigo, te va a cuidar donde quiera que vayas, porque tú no estás solo, iglesia, porque Dios está contigo, porque Él es tu baluarte, Él es el que te llena de fortaleza. Jeremías pudo vivir días en los que literalmente se sentía en un infierno, pero aún así cumplió con el propósito de Dios. Llevó al pueblo de Israel a un arrepentimiento, aun cuando había un corazón duro, frío, cerrado. Dios lo pudo utilizar a él para que esas personas pudieran volver su mirada. En un momento en el que el pueblo de Israel no quería saber nada, cuando al inicio de empezar a predicar, de empezar a dar su palabra, fue criticado, fue humillado, recibió dolor, recibió golpes, él aún así no se cansó, siguió adelante. Y Dios quiere en esta mañana recordarnos eso. El proceso de la vida de un cristiano va a tener muchos momentos de preparación, pero en cada uno de ellos Dios está presente. Y yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás, que adoremos a Dios, y que tú que conoces el proceso que estás viviendo, tú más que nadie sabes cómo te sientes en esta mañana. Tú más que nadie sabes lo que está pasando en tu vida, en tu familia. Pero dile a Dios ahí donde estás: Señor, sé que no estoy solo, sé que no me has abandonado, Dios. Tú siempre estás ahí. Y hoy quiero, Señor, adorarte con mi corazón, porque sé que a través de mi adoración, que a través de lo que yo hoy puedo entregarte, tal vez un corazón con temor, con inseguridad, con miedos, con ganas de dejar tiradas las cosas, pero que aún así adora a Dios, es un corazón valiente, que dice: heme aquí, Señor, con todos mis defectos, pero quiero adorarte, quiero seguirte, dame la fortaleza, no me dejes caer, Señor. Sigue conmigo, Dios de la gloria. No me abandones, Padre Celestial. Seré tu refugio y escucha
clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, Él te está escuchando, iglesia. Y escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, de una que si tú hallarte en la noche más oscura, te compraré, te rescataré. Él va contigo siempre. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te compraré y te rescataré. Y enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te compraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te compraré y te rescataré. Él va a enviar un ejército, así como hizo en el foso de los leones, así como hizo en el horno de fuego. No estás solo. Dios está contigo. Dios es tu refugio, tu pronto auxilio. Él está contigo de día y de noche, para cuidarte, para protegerte, para renovar tus fuerzas, para levantar las manos caídas del que dice no puedo más, del que tiene miedo, del que se siente vulnerable. Él está ahí para recordarte que a Él no le importa ir en la noche más oscura, en tu lucha más profunda. Te rescataré. Yo te rescataré. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hace descansar. Tú eres nuestro todo, Señor Jesús. Hoy yo te pido que renueves las fuerzas del que ha llegado cansado, del que quería abandonar el propósito, del que quería tirar la toalla, del que se siente a punto de renunciar, de desistir, Señor. Porque tú has llamado a hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que se levantan a pesar de la lucha, de la crítica, de la murmuración, del no puedo, del no soy capaz, del me siento incompetente, del me siento insegura, inútil. Tal vez muchos de esos pensamientos han querido atacarte, iglesia. En el medio donde te muevas, trabajo, escuela, familia, como persona, tienes que recordar que Dios está contigo y que Él va a hacer todo para que tú puedas alcanzar el propósito. Él está ahí contigo. Y si tú lo crees, yo quiero que con tus manos ahí en alto tú lo digas una vez más. Yo no estoy solo. Pero que se escuche, iglesia. Yo no estoy solo. Dios está conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Gracias, Dios, porque nunca nos has abandonado. Gracias, papito Dios. Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos este miércoles a las 7 de la noche. Que tengan un feliz descanso y que puedan compartir en familia.